Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. En el programa de hoy muchos temas interesantes que tratar. Ha pasado de todo esta semana, pero tenemos que hablar sobre el proceso electoral. Naturalmente, así como las decisiones del Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, el plazo de la Junta Central Electoral a los precandidatos. Y claro, hay que hablar también sobre las primarias, hay que hablar sobre la guerra interna, sobre todo que tienen los precandidatos del PLD. Así la es. denuncia de campaña sucia de Reinaldo, Sí. la renuncia de Amarante Baret a la candidatura, el reto que le lanzó Domínguez Brito a Leonel Fernández y todo lo que está pasando por el bando PLDista. Y por supuesto, un tema fundamental esta semana, el narcotráfico, personificado en César el Abusador y procesos judiciales con casos que comienzan a caerse. Sí, tenemos que hablar sobre el arresto de Marisol Franco, pareja de César Peralta, pero también de la libertad de varios de los imputados, incluido el pelotero Octavio Dotel, por falta de pruebas. Y la décima, que es sobre ese tema, no la escribí yo. ¿A que tú no sabes quién escribió la décima? ¿Quién escribió la décima? Dorian. El huracán. El huracán. El huracán Dorian. El huracán me mandó la décima, así que ya ustedes saben, no se la pierdan. Pues regresamos de inmediato con este contenido. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, esta semana decisiones importantes en el ámbito judicial que afectan el tema del proceso electoral, las primarias y demás. Tenemos varios fallos del Tribunal Constitucional anulando artículos de la ley de partidos, que ya yo perdí la cuenta de cuántas anulaciones van. Sí, sí. Se han anulado artículos, en cada sentencia varios artículos anulados que ponen en evidencia el tollo que se hizo en el Congreso con la ley de partidos. Bueno, por ejemplo, dejó sin efecto el asunto de que era obligatorio ser militante de un partido para ser postulado. Sí. Ya eso se desbarató. Sí, bueno, el partido tiene que aceptarte, evidentemente, para que tú vayas en una boleta, pero no tienes que cumplir con un requisito de haber sido militante previamente para que te inscriban en una candidatura. Y también anuló la prohibición a que un partido nuevo vaya aliado. Porque la ley electoral dispuso que un partido nuevo tiene que participar solo en las elecciones. Tiene que ir solo en las elecciones. También, pues ya eso se quitó también. Eso se quitó. También eliminó las restricciones a la propaganda durante la precampaña, el Tribunal Constitucional. Es decir, el Tribunal Constitucional cogió la ley electoral y primero le quitó un sombrero, la de partido, después le quitó la blusa, después le quitó los pantalones. Sí, se ha quedado en calzoncillo. No, en tanga es que está la ley ya. Bueno, precisamente el expresidente de la Suprema Corte de Justicia hacía una propuesta esta semana y era que para evitar esto que ha sucedido con la ley de partido, que ya lo que le queda es, como tú dices, el hilo dental nada más, que el Poder Ejecutivo, antes de promulgar leyes que sean de vital importancia y en régimen electoral sobre todo, haga una consulta al tribunal antes de promulgar, para evitar además esta vergüenza para el Congreso. Así es. Bueno, hay otra cosa también, que siguen insistiendo en jurungar la Constitución, ya no digamos ni siquiera modificarla, para rehabilitar a Danilo Medina. Sí, claro. Claro, dicen que eso es para unificar las elecciones y para sacar al procurador del Consejo de la Magistratura. Es un solo objetivo, habilitar a Danilo Medina para el 2024. Sí, el tema es que ahora ya no solamente andan en esas pretensiones los danilistas, sino que han salido organizaciones de la sociedad civil a proponerlo. No, específicamente el señor Brache, Claro. que es el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el interés? El pretexto es que unas elecciones separadas son muy caras, pero más cara es la corrupción. Esa sí es cara. Óigame, pues entonces pongan sus energías en rescatar la independencia de la justicia para que se pueda combatir la corrupción, porque esa sí sale cara. Sí. Y díselo, sobre todo,
a todos los que han salido de la pobreza, que son los miembros del Comité Central. Pero tú sabes, bueno, del Comité Político y los del Comité Central, una parte. Pero tú sabes que ese proyecto va, ¿eh? Eso va, porque hasta legisladores del PRM tú lo ves expresando, Pero eso no tiene madre. tú lo ves expresando la necesidad de la unificación Pero eso de las no tiene madre. elecciones. Miren, sí, eso va. Miren, la Constitución hay que reformarla, ¿eh? Hay que hacer una convocatoria de la Asamblea Revisora para modificar la Constitución, pero no ahora. Señores, pero el año que viene va a haber un nuevo gobierno a partir del 16 de agosto. ¿Y qué prisa es esta? Óyeme, y hasta en el periodo de transición, porque No, eso hay que dejárselo al nuevo Congreso y a las nuevas autoridades. Pero es que además el tema es que nosotros tenemos elecciones de primarias en menos de en un mes y piquito. Tenemos elecciones municipales en febrero, elecciones presidenciales en mayo, y si no nadie llega al 50% más uno, pues segunda vuelta también. Entonces nos van a meter además en un proceso de reforma constitucional en medio de todo eso. Este país, después de sufrir un estrés extremo y respirar aliviado cuando se dejaron de la mojiganga esta de la reforma constitucional, lo quieren someter a lo mismo otra vez. Para mí es un desacierto esa separación de las elecciones, que probablemente las separaron para después unificarlas, para después argumentar eso para una reforma constitucional. Y hay una cosa que algunos no han calculado. Usted convoca la modificación a la Constitución, dice para eso, para la reunificación de las elecciones. Pero propone cualquier cosa. Cualquier cosa, porque si bien es cierto que hay que decir qué es lo que se le va a reformar a la Constitución, también es cierto que por principio constitucional la Asamblea Revisora es soberana. Y esa Asamblea Revisora con mayoría de danilistas puede decir, bueno, ahora, como esta Asamblea soberana va a decidir si lo postulamos otra vez. Y eso es lo que pueden cambiar, hasta fecha pueden cambiar. El objetivo es habilitar a Danilo, ese es el objetivo. Mira, el asunto ese de la reunificación de las elecciones y el procurador fuera del Consejo de la Magistratura, en el día lo comparé con un bizcocho fabricado por una vaca, ¿verdad? Un bizcocho grande, redondito así, sobre la hierba. Y entonces nos están invitando, le dicen, mira, aquí le pusimos esta cerecita que es muy dulce y aquí este suspirito, cómanselo. Es eso mismo. Entonces, yo no entiendo cómo se quiere someter al país a otra tensión con esta cuestión. Mira, por otro lado está la fusión que anunciaron esta semana Alianza País y Opción Democrática, y también el anuncio del apoyo de Minú Tavares Mirabal, que renuncia a sus aspiraciones presidenciales para apoyar a Guillermo Moreno. Vamos a ver. Nuestra creación política es un proceso abierto que ha concluido en el día de hoy una etapa. Es un paso de avance en el proceso de conformación de la alternativa política en República Dominicana. Bueno, bienvenida esa actitud que hacía tiempo que no se veía en grupos progresistas, ¿verdad? De renuncia a aspiraciones y de fusión y de alianza. Por lo menos ahí hay dos. Y mira, aliados. Opción Democrática no hubiera tenido el problema si hubieran dado ese fallo del Constitucional antes, o si en la ley de partidos no hubieran incluido eso de que no se podía ir aliado en el primer certamen electoral que participara una organización. Mira, habría podido ir aliado a Alianza País en vez de fusionar los dos partidos. Sí. Pero bueno, ya ellos tomaron la decisión de fusionarse. Guillermo Moreno va a ser el candidato, Minú Tavares es ahora la vicepresidenta del partido, Fidelio Desprader el secretario general, y han formado esa fuerza para competir. Otra cosa del ambiente preelectoral es la guerra de encuestas. Ah, claro, por supuesto. Que tal y como observó Participación Ciudadana, ahí hay encuestas que están muy manipuladas en vista de que
entre unas y otras tienen diferencias abismales. Violando disposiciones que ya Sí. la Junta Central Electoral incluso le ha mandado recordatorios a las encuestadoras, como por ejemplo que tienen Sí. que identificar quién encarga la encuesta. Claro. Y no se ha hecho con muchas de esas encuestas, que no publican quién fue que encargó la encuesta. Exactamente. Bueno, ahí hay una guerra de encuestas con resultados interesados. Pero donde hay otra guerra es a lo interno del PLD entre los precandidatos. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Reinaldo, Amarante, Domínguez Brito, Gonzalo, Leonel Fernández, ¿cómo andará la cosa? Esta misma semana. Esta misma semana. En el PLD la división es insalvable en el partido, pero ahora también la hay internamente en el grupo de Danilo Medina. Existe la curiosa situación de que Leonel Fernández es el presidente del partido, pero Danilo Medina es el líder del partido. Porque en el fondo no son líderes ninguno de los dos. Es líder el que está en turno de firmar decretos y dar negocios y hacer nombramientos y dar botellas y poner gente a hacerse también. Todo eso. Y Danilo Medina, en función de eso, domina todos los organismos del partido. Todos. Pero, como él no puede ir, como no pudo imponer la reforma constitucional, entonces él ha tirado su gente, compitan, y el que gane será respaldado por los demás, y con la fuerza del danilismo, bueno, pues se supone que ganará. Eso era en teoría, pero en la práctica lo que se ha visto es un despliegue de recursos a favor de Gonzalo Castillo, Sí. que ha sido evidente, con una colocación masiva a través de las redes sociales, y bueno, y ahora después que se quitó la prohibición para la propaganda en radio y televisión, pues también radio y televisión, y además la denuncia que han hecho algunos de los precandidatos. Y una exhibición de recursos. Una exhibición. Flotillas de vehículos y todo eso. Todo eso con la circunstancia de que el señor Castillo manejó 6 contratos de la Odebrecht, que solo en un régimen de impunidad como el que tenemos en la República Dominicana, a él no se le ha cuestionado, ni esos contratos han sido investigados. La Odebrecht confesó que pagó sobornos para conseguir esas obras y por lo tanto les robó al Estado Dominicano en una confabulación de sobornados y sobornadores. No, no solamente eso, sino que en la investigación que hizo el consorcio de periodistas de investigación, representado aquí por Alicia Ortega, esas obras aparecen en el sistema Drausi que utilizaba el Departamento de los Sobornos de Odebrecht, Claro. recibiendo pagos. Claro que sí. Recibiendo pagos. Entonces, ¿dónde está la investigación de eso? ¿Dónde? No la han hecho. No, la única investigación es la de Alicia Ortega. Exacto. Pero la del Ministerio Público Porque brilla por su ausencia. El procurador de Danilo, porque Danilo tiene mi Congreso, tiene mi procurador, mi Suprema Corte y mi todo, ¿no? El procurador de Danilo decidió no investigar ninguna obra hecha en el gobierno de Danilo por la Odebrecht. Investigaron las que se hicieron en el gobierno Hipólito PRD y Leonel Fernández PLD, pero no las de Danilo Medina PLD, que son las más y son las más caras. Son más obras y son más caras. Entonces, en cualquier país, todos los que tuvieron que ver con esos contratos, y uno de ellos es Gonzalo Castillo, tendrían que estar rindiendo cuentas ante la justicia. Pero aquí no solamente, ni siquiera se investiga, sino que además se proponen para ser presidente. Si Gonzalo Castillo gana entre los danilistas, después gana en el PLD y después gana la presidencia, estarán muy tranquilos todos los que tienen que ver con soborno de la Odebrecht. Porque él está, son 6 obras, son 6. Bueno, y a pesar de que se supone que son todos danilistas,
Fíjense ustedes la denuncia que hace Reinaldo Pared, quien había dicho que se estaba orquestando una campaña de descrédito en su contra, sobre todo con unas fotos que pusieron a circular en internet en eran montajes, que eran unos montajes en los que él aparece junto a César el Abusador, pero el montaje era obvio, o sea, se notaba el Photoshop de las fotografías. Pero miren a quién atribuye él, a qué sector atribuye él esta campaña. El legislador del partido de gobierno, Julio César Valentín, aseguró que las campañas negativas son perniciosas contra todo ejercicio democrático en la política. Espera que dentro del PLD prevalezca el buen juicio, ya que luego de las primarias necesitarán estar unidos para conquistar el poder. Sería difícil determinar de dónde provienen. El propio compañero Reinaldo Pared destacaba que él no culpa al compañero Gonzalo, pero señala que sus informaciones le dan cuenta. Otros sectores entienden que pueden provenir de otros lugares, pero de donde quiera que vengan, las campañas negativas son perniciosas. Mientras que el vocero del bloque de senadores de ese partido, Rubén Darío Cruz, aseguró que esas informaciones no se pueden dar como verdaderas. No duda de que hayan sido sectores externos que pretenden dividir el danilismo. Yo presumo y prefiero creer que es así, que son sectores externos en procura de seguirse frotando la mano con lo que ellos esperan que no se le va a dar. El PLD a partir del 6 de octubre va a trabajar en una sola dirección y esa dirección nos conducirá a un nuevo triunfo como partido a favor del país sobre todo. En las redes sociales circularon imágenes donde se observa al presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, supuestamente junto a César Emilio Peralta, alias César el Abusador, señalado por las autoridades como el cabecilla principal de una red de narcotráfico. Pero las cosas no se quedan ahí, porque entonces Carlos Amarante Barret, un danilista, yo creo que 1.000.000 por 1.000, ¿verdad? Amarante Barret denunció claro y pelado que Gonzalo Castillo ha ido agenciándose apoyo de los síndicos PLDistas con un trueque. Él les pavimenta las calles de su municipio, lo cual lo hace quedar bien y puede llevar a la gente a reelegirlos, y ellos lo apoyan a él. Sí, exacto. ¿Quiénes son los síndicos del PLD? Los líderes de los municipios. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que él renuncia al Ministerio de Obras Públicas, pero lo grave es que Danilo Medina no nombra más nadie. Sí, con lo cual... Ya han pasado varias semanas y no nombra a nadie. ¿Pero qué significa eso? Que el equipo de Gonzalo Castillo sigue dirigiendo Obras Públicas y por lo tanto ha podido seguir el canje de yo te pavimento tu municipio y tú me apoyas a mí. Esa es la denuncia que hizo Amarante Barret, que han recibido esa presión los alcaldes desde el Ministerio de Obras Públicas. Pero yo le preguntaba justamente a Amarante el lunes pasado, antes de que él anunciara su renuncia, si él como precandidato sentía que había un desequilibrio en la competencia en este momento entre los danilistas. Y él dijo que sí, que había un evidente desequilibrio. Y entonces eso luego, mismo fue lo que argumentó para retirar su precandidatura. Y ese fue el argumento precisamente que dio para renunciar. Vamos a ver. El escenario electoral interno ha cambiado en el último tiempo. Se ha generado una desigualdad que no estoy dispuesto a tolerar, pues se están utilizando influencias políticas desde sectores ubicados en el Estado hasta el último minuto, sin pruritos. Han entrado en escena poderes que influyen en forma trascendental en aspectos en los que no estoy dispuesto a transar. Condeno las desigualdades en la sociedad y también en el partido. Una de esas desigualdades se ha creado en el último tiempo en la competencia interna del PLD, sobre todo en los aspectos organizativos y financieros. Y esto lo digo porque mi más de 45 años de militancia política, iniciada junto al profesor Juan Bosch, mi defensa acérrima del PLD y mi apoyo desde la primera hora a Danilo Medina,
me dan derecho a manifestarme en torno a la situación actual. Por estas razones, y después de escuchar y consultar con muchos de mis seguidores y amigos, he decidido dar un paso al costado en mis aspiraciones presidenciales, no presentándome para las elecciones internas del PLD y las elecciones nacionales del año 2020. Según los comentarios de PLDistas, el que iba encabezando la competencia, ahora no sabemos cuál será la situación, pero el que iba encabezando la competencia era Domínguez Brito, que el domingo pasado hizo un acto grande en el Palacio de los Deportes de la capital. Y Domínguez Brito, inteligentemente, reta a Leonel Fernández a un debate. En ese acto él hizo una frase que también era una puya a Leonel. Dijo, yo no quiero un Nueva York chiquito, yo quiero una república grande. Sí, exactamente. Pero entonces esta semana le lanza un reto a Leonel Fernández para que vaya a debatir mañana al Hotel Embajador. Le puso hora, sitio, lugar, casi un duelo, para que Leonel Fernández vaya a debatir con él, cosa que estamos seguros que no va a suceder, que el expresidente Leonel Fernández, dudamos mucho, ¿verdad? Sí. Que vaya a participar. Pero me recordaba Patricia Solano que Leonel había hecho lo mismo con Francisco, con José Gómez. Francisco Peña Gómez. Sí, Peña Gómez no le hizo caso. Y eso mismo para era las él elecciones del 96. Y eso mismo era él con Domínguez Brito. Ahora, el diseño de la estrategia de Danilo Medina, una vez fracasada la reforma electoral, era una cosa que se ve simple, pero que se veía que se podía hacer, ¿no? Se veía factible. Eso de, bueno, 6, 8, 10, lo que sean, del danilismo, que compitan. Y entonces, el que quede mejor con una serie de encuestas, entonces Danilo le da su apoyo a ese y todos los demás también. Frente a Leonel Fernández le pasarían un rodillo. Lo que pasa es que esos cálculos no están saliendo bien. ¿Por qué? Porque se están dividiendo entre los mismos danilistas. Una vez, si gana Gonzalo Castillo, porque si gana cualquier otro, probablemente ese esquema se va a dar. Ahora, si el último que llegó, pero que llegó con tantos recursos económicos, que es intocable con el asunto de Brecht, y que además tiene el arma económica de pavimentar la calle a los síndicos, si es el que gana, ¿tú crees que los otros van a perder conforme? Pero claro que no, pero hay otro escenario. Eso está resquebrajando el bloque de Danilo. Pero hay otro escenario. ¿Y si no es él el que queda primero en las encuestas? ¿Lo va a aceptar el presidente? Sí, porque evidente que ese resultado. Evidente que el favorito. Entonces, mira, esta semana es determinante porque lunes, martes y miércoles se van a hacer las encuestas que se habían pactado. Según Reinaldo Pared, se contrataron 5 encuestadoras, entre las que están Gallup y Greenberg. Las otras 3, de las otras 3 creo que solo dijo el nombre de una que no es muy conocida y las otras 2, bueno, pues no las identificó. Entonces, ese proceso es muy importante y se llevaron su sustico esta semana con la carta que envió la Junta Central Electoral poniéndole de plazo hasta hoy para que comunicaran los cambios en las candidaturas, las renuncias, porque el acuerdo que ellos tenían es el que quede primero recibirá el apoyo de todos los otros y los otros se retiran. Pero con ese plazo que había puesto la Junta Central Electoral, entonces se le ponía el asunto complicado al PLD. Ellos pidieron una extensión de ese plazo, la Junta lo acogió y lo llevó hasta el día 10 de septiembre para que ellos hagan todas sus encuestas. O sea que esta próxima semana se van a hacer las encuestas y se van a dar los resultados para que los que decidan renunciar, renuncien. Y al final quedarán probablemente 3 o 4 precandidatos nada más, compitiendo en las primarias, porque hay 2 que no están esperando el endoso del danilismo, que son Melanio y Marixa Santos. Santos. Ahora, realmente, el señor Castillo significa mucha tranquilidad para todo el que esté envuelto en
sobornos de Odebrecht. Mucha tranquilidad, porque si llega presidente, eso va a seguir sin tocarse. Así es. Bueno, pues vamos a la pausa y cuando regresemos, vamos con el narcotráfico, el caso de César el Abusador y los avances esta semana. Esta misma semana. Esta misma semana. En la historia del narcotráfico en la República Dominicana se ha demostrado una constante, que siempre hay un capo dominante que dura una década dirigiendo el narcotráfico. Eso, poquito más, poquito menos, han sido los periodos que han cubierto Florian Félix, Quirino Figueroa Agosto, Toño Leña. En fin. Y César el Abusador le atribuyen 20 años, pero realmente no son 20. Lo que pasa es que él era un subalterno en los 10 anteriores, en otras organizaciones, pero él lleva más o menos 10 años siendo cabeza del narcotráfico en la República y Dominicana. fíjate que esta semana se conocieron detalles de cómo la DEA se interesó en César Peralta a través de las intervenciones telefónicas que le tenían a Toño Leña y a su red. Sí. Y a partir de esas intervenciones telefónicas, entonces, escucharon y fueron dándole seguimiento a un problema que hubo entre ellos dos por un cargamento de drogas que César Peralta no le habría pagado de manera completa a Toño Leña. Ajá. Y el cobro compulsivo de Toño Leña a César el Abusador para que saldara la deuda. Entonces, ¿qué pasa? Que por interés de la justicia de los Estados Unidos deciden perseguirlo, pero ser un hombre que estaba muy bien conectado con el poder, pero muy bien conectado hasta el extremo, señores, de que un capo es una persona que por su naturaleza no es exhibicionista. Son gente que tiene que estar silencioso en una sociedad. Pero este es el capo más mediático que se ha visto. Él se ponía en las redes sociales y la gente de él también. Y eso era con artistas, con personalidades. Bueno, porque él tenía muchos negocios de esa índole, pero sí, y mostrando el lujo, el dinero que tenía a borbotones. Sí, así es. Entonces, eso no lo hace un capo, pero este sí lo hacía. Bueno, pues esta semana se arrestó a Marisol Franco, pareja de César Peralta, en la misma torre donde residía. Ahí estaba ella con 4 de sus hijos y llegaron las autoridades a arrestarla. Sobre ese arresto... Ahí hay algunos temas que no están claros. Por ejemplo, había una orden de arresto contra ella desde el principio. ¿Y cómo era que ella estaba ahí y no la iban a buscar? Y segundo, bueno, esa es una pregunta. ¿Ella estuvo ahí todo el tiempo? ¿Llegó ese día? No, porque acuérdate que ellos ocuparon ese inmueble. Sí, 2 veces. Y además allanaron 2 veces. Allanaron 2 veces. Entonces, y ella estaba ahí cuando ellos allanaron. Bueno, pues cuando decidieron detenerla, porque había ya muchas críticas diciendo porque le está protegiendo, porque ella está emparentada con el poder. Sí, claro. Entonces, cuando deciden irla a buscar, entonces ella estaba ahí en ese inmueble que había sido allanado 2 veces. Explícame eso. Entonces, la Procuraduría es muy dada al exhibicionismo y al autobombo. Para que se vea que se está actuando. Y al autobombo. Que se está actuando contra el crimen. Y vamos a acabar con el crimen y esto y lo otro, de palabras. Y resulta que mandaron nada menos que una fotografía del arresto dentro de la casa de esa señora. Y entonces la Procuraduría puso un tuit diciendo que la Procuraduría General de la República se desvincula de esa foto. Entonces vamos a ver, yo no sé en qué piso de esa torre vivía esa mujer, pero no era abajo, ¿verdad? Sí. ¿Quién tomó esa foto? ¿Un fotógrafo que iba pasando por la ventana? Sí, un paparazzi. Pero volando. ¿Verdad? O en un helicóptero. Porque mira, la prensa fue, porque duraron muchísimo rato ahí antes de sacarla. Sí. Pero los camarógrafos y fotógrafos de los medios de comunicación estaban afuera en la calle, ahí había un perímetro
Sí. que establecieron las autoridades. Exacto. Y entonces sí, claro, los camarógrafos No, y salieron del parqueo en un vehículo donde no se le pudo ver a ella. Exactamente, donde la pudieron captar los medios de comunicación fue ya cuando la llevaron a la fiscalía. Exacto. Ahí sí, entonces la retrataron y la grabaron en los pasillos de la fiscalía, pero dentro de su casa los únicos que podían fotografiarlo eran los que estaban ejecutando el arresto. La Procuraduría. Más nadie. Entonces, ni fue un fotógrafo que iba pasando por la ventana, Claro. volando, ni fue una gaviota tampoco, ¿verdad? ¿Quién tomó esa foto en ese apartamento en el piso número X? Claro. ¿Quién Entonces, la mira, tomó y quién la subió a las redes? Entonces, ¿de qué le está acusando la Procuraduría? Aún no se le ha conocido la medida de coerción, que se le conocerá el lunes, pero según la Procuraduría, ella es cómplice en lavado de bienes por unos 25 millones de pesos. Y entonces ahí cita el apartamento, cita un vehículo y cita relojes y joyas. Es de esperar que la Procuraduría haya hecho su tarea de levantar las pruebas para que esa señora sea sancionada si le corresponde la sanción. Sí, exacto. Si el Porque- Ministerio Público puede probar esa complicidad en lavado, porque eso no fue lo que ocurrió con Octavio Dotel. Porque el famoso operativo de los 53 allanamientos simultáneos solo cogió chivitos. No solamente escapó a ese, inexplicablemente, a ese operativo impresionante, César el Abusador, sino los otros siete que Estados Unidos puso bajo la ley Kipnis como traficantes internacionales. Ni uno solo cayó, ¿verdad? El único que está preso es Toño Leña, porque tiene 1 año y pico que lo agarraron en Colombia. Exacto. Porque no fue aquí el que está preso. El único preso no fue aquí. Que por cierto, el caso de Toño Leña, que fue uno de los extraditados, sí, y que volvió que a luego regresó a República Dominicana, como que aquí no había pasado nada, a reincidir otra vez. con una cantidad de muertes, tanto por consumo de las sustancias letales que ellos venden, como también por la forma en que ellos operan el negocio. Entonces, eso podría explicar por qué cuando esta semana se conoció en la Suprema Corte el tema de la petición de la extradición de varios de los que están detenidos, 3 de ellos aceptaron felices y contentos y hasta muertos de la risa ahí Sí. dentro del salón de audiencias. Ahora, Porque esa ha sido la experiencia de este país, que se van narcotraficantes pedidos en extradición por los Estados Unidos, aquí República Dominicana tiene que renunciar a su persecución penal para poderlos enviar a Estados Unidos, allá negocian, hacen un acuerdo con las autoridades, cumplen 5, 6, 10 años y luego regresan a República Dominicana, reclaman todos sus bienes y a vivir de lo más chévere. bueno, miren con la tranquilidad que hablan estos sujetos. José Jesús Tapia Pérez y Baltasar Mesa solicitaron en plena audiencia al tribunal un procedimiento abreviado con tal de ser extraditados a los Estados Unidos para así responder a los cargos que les imputan las autoridades de ese país. El ciudadano Baltasar Mesa decide adoptar el procedimiento de extradición simplificada previsto en el artículo 16 del Tratado de Extradición suscrito entre los Estados Unidos de Norteamérica y la República Dominicana. Por consiguiente, no ha lugar a pronunciarse con respecto al fondo de la extradición de que se trata. Sin embargo, los extraditables dicen desconocer cuáles son los cargos que tienen las autoridades estadounidenses en su contra. Es que no sé por qué. Cuando vea algo el día que me acusan, yo puedo decir soy culpable o inocente. Mientras, la defensa de Sergio Gómez Díaz solicitó al tribunal dejar en libertad a su defendido y abstenerse del proceso de extradición, debido a que este tiene un proceso pendiente en el país. Finalmente, Baltasar Mesa y José Jesús Tapia Gómez serán extraditados a los Estados Unidos luego de cumplir con el procedimiento que especifica la ley, mientras la suerte de Sergio Gómez Díaz dependerá de la audiencia que se le conocerá el 6 de septiembre, debido a que fue aplazada para esa fecha, a los fines de que el Ministerio Público conozca de algunas certificaciones referentes a otro proceso que el imputado tiene pendiente con la justicia dominicana. Pero la sensación que provocó aquel enorme operativo
fue porque se dieron dos nombres conocidos, los peloteros, Octavio Dotel y Luis Castillo. De no haber sido por esos dos nombres, la gente hubiera dicho, bueno, ¿y a quién fue que agarraron? ¿Verdad? Bueno, pues eso se comienza a caer porque fueron a audiencia para medida de coerción y el juez de atención permanente del Distrito Nacional, el magistrado José Alejandro Vargas, dijo que el Ministerio Público no había entregado pruebas de 3 de 4 sometidos a medida de coerción. De 3 de 4. Sí. Y por lo tanto, no le dio el periodo de prisión preventiva que pidió el Ministerio Público. Pero sí hubo sanciones menores porque les encontraron armas ilegales. Sí, a Octavio Dotel le pusieron una medida de coerción flexible, digamos. Bueno, pagar una fianza. Exactamente, básicamente. Y entonces, y un impedimento de salida. Impedimento de salida y presentación periódica porque tenía armas ilegales. Pero el juez dijo, pero el Ministerio Público no presentó ninguna prueba que lo vincule con César Peralta. Pero entonces tú ves una procuraduría que le encanta darse bombo, ¿tú entiendes? Y somos contundentes y estamos que yo qué, y se caen los casos porque no están bien fundamentados. Y eso mismo se observa cuando el viernes publicaron que a César el Abusador lo están buscando con tecnología, la última tecnología, unos superdrones, satélite. ¿Está bien? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Entonces, como que hay más allá antimovimiento que resultados específicos. Y naturalmente que aquí es raro el que no entienda que estos capos escaparon a 53 allanamientos simultáneos de madrugada simplemente porque los alertaron. Eso es obvio, eso es evidente. Esa es la realidad. Evidente. Bueno, pues mira. Finalmente tuvimos un susto, pero salimos indemnes, que era Dorian, el huracán que venía para acá. Y que va con todo para la Florida. Óyeme, hizo filigranas para evitar golpear a la República Dominicana y después para golpear a Puerto Rico. Y esos fenómenos cuando chocan en estas islas se debilitan. Pero ese esquivó la República Dominicana, esquivó Puerto Rico y se fue derechito a Florida, donde lo están esperando con mucha preocupación. Ojalá se debilite antes de llegar. Ahora, yo no sabía que Dorian era decimero. Él me mandó una décima. Pues vamos a hacer... Acerca de por qué él se arrepintió de meterse aquí. Pues vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, la décima, el huracán y el abusador. Esta misma semana. Esta misma semana. Dorian ya venía llegando, pero estando cerca ya, cuando miró para acá lo escucharon murmurando. Aquí vengo yo pensando en causar pena y dolor, pero veo a un corruptor que compra la autoridad y tiene a la sociedad en jaque un abusador. Con 50 allanamientos se les escapa otra vez, pero espían a una juez sin perder ni un movimiento, mientras a un capo violento tratan como a gran señor. De modo que lo mejor para mí es dejar la raya y pronto de aquí me vaya, porque anda un abusador. Con esfuerzo y con afanes, con despliegue de armamento, no agarran a ese elemento ni caen sus canchanchanes. Yo que vengo a hacer desmanes, me pongo conservador, porque como observador he podido darme cuenta que aquí la justicia es lenta y hay más de un abusador. No es el único que abusa, agrega el pobre huracán, porque aparte de este truán, una justicia difusa se apoya en cualquier excusa para vender un favor a todo depredador de las arcas del erario, de modo que es necesario huir de tanto abusador.
Aquí hay una inundación de deuda hasta la tambora y una gran sobornadora repartiendo corrupción. ¿Alguna investigación? Al pobre procurador le han dado como labor el mirar para otro lado. Así que esto está anegado por más de un abusador. Mejor me voy a Florida, que hay más que desbaratar, y así podré yo evitar salir con alguna herida, o que como despedida me suceda lo peor, porque yo tengo el temor de que uniformes y toga vengan y me pongan droga de la del abusador. Gracias por su sintonía. El próximo sábado nos encontramos aquí en esta misma semana. Hasta entonces. Esta misma semana.